Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de los márgenes de ganancia, fase y retardo, márgenes de estabilidad en control monovariable, en cómo se evalúan y cómo se representan en MATLAB. El objetivo es comprender el significado y estos márgenes que motivaron el diseño robusto de reguladores en los primeros enfoques al problema en los años 40, 50 y 60 y que permiten evaluar de forma rápida la robustez de un bucle de control monovariable, pero que, aunque tuvieran gran importancia histórica, y por ello es conveniente conocerlo, tienen ciertos inconvenientes, que no es el objetivo de este material, que hacen que su generalización a procesos más complicados o casos multivariables no sea tan fácil. Vamos a ver ahora lo que vamos a hacer en este vídeo, que va a ser calcular los márgenes con el comando adecuado de MATLAB, dibujar el Nyquist y luego ver esos márgenes de ganancia, fase y retardo, cómo se ven en estos diagramas de Nyquist, y también los veremos en el diagrama de Bode. Supongamos que tenemos la función de transferencia 1,7 entre s más 1 cuadrado, s más 2,5 y que le pongo un regulador proporcional de ganancia 5. El bucle abierto es g por k y el diagrama de Nyquist es este de aquí, y según el criterio de Nyquist, pues como L es estable en bucle abierto, el menos 1 no debe ser rodeado por el Nyquist, no lo es, y por tanto es estable en bucle cerrado. Bien, pues cuando es estable en bucle cerrado lo que queremos es calcular los márgenes, estos de ganancia, fase, etcétera, tolerables para no ser inestable. Entonces el margen de ganancia será si podemos hacer un zoom de esto hasta que toque el menos 1, y el margen de fase será si podemos girar esto hasta que toque el menos 1, el punto de módulo 1 de esta curva azul. Vamos a verlo en detalle. Aquí los polos de la sensibilidad 1 entre 1 más L pues efectivamente son estables, como preveía el Nyquist, y el comando allMargin de MATLAB pues nos calcula el margen de ganancia y la frecuencia a la que se da el margen de ganancia, el margen de fase y la frecuencia a la que se da. O sea, el margen de ganancia es este punto escalado hacia arriba, pues la frecuencia a la que se da este punto. El margen de fase es el punto de módulo 1 que girado llegue ahí, la frecuencia a la que se dé. Y el margen de retardo, que es fase entre frecuencia. Lo veremos ahora luego con más detalle. Y esto es estable en bucle cerrado. Bien, pues este es el comando, y ahora vamos a representar estos numeritos sobre el diagrama de Nyquist y el diagrama de Bode para entender mejor su significado. El margen de ganancia mide la robustez ante posibles cambios de ganancia estática del modelo del proceso o ante subidas y bajadas de ganancia del regulador K, similar a lo que predice, por ejemplo, el lugar de las raíces cuando subo la ganancia. Entonces, es la inversa del punto de cruce con el eje real negativo. Es la inversa de este punto. ¿Por qué? Porque si este punto lo multiplico por su inversa, llegará a menos 1. En decibelios es de 9,2 decibelios. ¿Vale? El margen de ganancia es 2,8, y si ahora dibujo la inversa del margen de ganancia, bueno, menos 1, digamos, porque el margen es positivo en este caso, en fin, hay que dibujar un punto sobre el eje negativo porque estamos tocando el menos 1, bueno, pues este puntito, la inversa del margen de ganancia, 1 entre 2,88, pues es precisamente este punto, que si lo multiplico por 2,88, pues llegará a valer menos 1. Efectivamente, si multiplico L por el margen de ganancia, pues el sistema se hace marginalmente inestable. Cuestiones de tolerancia numérica, ¿vale? Pero en fin, estos serían los polos. De parte real 0 estaríamos cruzando, al aumentar la ganancia en 2,88, estaríamos cruzando el límite de estabilidad. Aumentos de 2,88 o más harían el bucle cerrado inestable. En efecto, si dibujo el Nyquist de este bucle abierto por el margen de ganancia, pues aquí tengo que el original era el azulito, y al multiplicarlo por 2,88, el Nyquist se me convierte en el naranja que toca el punto menos 1. Bien, pues este es el significado del margen de ganancia. Vamos ahora a hablar del margen de fase. El margen de fase mide la robustez ante retardos extra no modelados, en el caso del retardo, digamos que solo toca la fase, o en general pues es un indicativo de la robustez ante dinámica no modelada. El sistema puede ser de orden 7 y tener esos 7 polos que desfasan más y retrasan más a altas frecuencias, y sin embargo yo he hecho un modelo aproximado de orden 3. Pues ese desfase no modelado, su robustez la mide, entre comillas, el margen de fase. Es el ángulo más pequeño de los cruces, si hay más de uno, del diagrama de Nyquist con el círculo de radio 1. Vamos a dibujarlo todo. Dibujo el Nyquist en esta línea, y aquí desde menos pi a pi, pues dibujo el círculo de radio 1 con el plot este de aquí. Y entonces, pues si pongo el margen de fase en radianes y lo dibujo ese punto, pues se me queda esta figurita de aquí. Lo que vemos es que el diagrama de Nyquist es la línea azul, el círculo de radio 1 está en puntos negros, y entonces este puntito rojo, si se gira el margen de fase, llegaría a tocar el menos 1. El margen de fase era 41,7 grados, pues si giro esto 41,7 grados, entonces tocaría el menos 1
y se haría inestable. El margen de fase se mide en unidades de ángulo, radianes. El margen de retardo es el margen de fase dividido por la frecuencia a la que ocurre. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque como un retardo de d segundos pues tendría e elevado a menos ds, pues al sustituir s por j omega sería e elevado a menos d j omega, por lo tanto el retardo d mete un desfase de d omega. ¿Vale? Por lo tanto, si d omega es el igual al margen de fase, pues tenemos ese margen de retardo. ¿Vale? Con lo cual, dividiendo el margen de fase en radianes entre la frecuencia en radianes por segundo, donde ocurre este punto del Nyquist, me da el margen de retardo de 0,52, que es efectivamente el delay margin que el comando allMargin de MATLAB me había sacado. Por lo tanto, este sistema sería estable si, además de la dinámica que yo he puesto, tuviera un retardo no modelado de hasta medio segundo. En alguna literatura, el margen de fase es el primer cruce con 0 decibelios. Si hay varios, bueno, en este caso hay dos, pero son simétricos, o sea que es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es para frecuencias negativas. Pero en sistemas con resonancias y eso, que se mete y vuelve a salir y eso del cruce con 0 decibelios con módulo 1 de la respuesta en frecuencia, pues entonces en alguna literatura lo definen como el primer cruce, pero digamos que realmente estaría mejor definido como el cruce con menor ángulo, con más cerca aquí, o incluso pues el margen de retardo, lo mismo, si hay varios cruces con la circunferencia unidad, pues claro, aquel cruce que dividido por la frecuencia de un margen de retardo más pequeño. Pero en fin, esto no ocurre en este sistema, que no tiene ningún tipo de resonancia rara, y entonces pues no tenemos que preocuparnos de esto de aquí. ¿De acuerdo? El comando allMargin, si hay varios cruces, devuelve varios cruces. Bien, vemos que efectivamente 1 entre 1 más L era estable, esta es su respuesta ante escalón, y si yo le añado un retardo, en transforma de Laplace igual al margen de retardo, pues entonces se me hace marginalmente inestable. ¿De acuerdo? Lo mismo, el Nyquist original y el Nyquist con más retardo, pues el Nyquist con más retardo tiene esta deformación que toca el -1. ¿Cómo se ven estos márgenes en el diagrama de Bode? Bueno, pues los puntos de cruce con el eje real negativo son aquellos que el argumento de la respuesta en frecuencia es de 180 grados. Por lo tanto, el margen de ganancia se ve mirando el punto cuya fase es 180 grados en el diagrama de Bode. Del mismo modo, el margen de fase aquí se ve con el punto de módulo 1, que girado llegaría al -1, entonces pues el punto de módulo 1 son los 0 decibelios en el diagrama de amplitud del diagrama de Bode. El comando margin de MATLAB me dibuja en diagrama de Bode lo que hemos visto en el diagrama de Nyquist. De modo que el punto de 0 decibelios de módulo 1, pues la diferencia hasta 180, esto de aquí me da el margen de fase y son los 41,7 grados, y el punto de 180 grados, o menos 180, que es lo mismo, claro, pues la diferencia hasta módulo 1 me da el margen de ganancia, que es de 9,2 decibelios. Si yo esto lo subo a 9,2 decibelios, llegaría a tener módulo 1, 0 decibelios y 180 grados, y entonces tocaría el -1 y sería inestable. De manera que esta frecuencia de cruce y esta frecuencia de cruce son lo que llaman las dos frecuencias de crossover, el crossover de 0 decibelios y el crossover de 180 grados, y leyendo el otro diagrama, digamos, o de fase o de amplitud, a esas frecuencias se ven de forma muy fácil en el diagrama de Bode estos márgenes de fase y de ganancia. Estos 9,19 decibelios es efectivamente lo que hemos visto aquí. Bien, pues esto es todo. Vamos a concluir. Hemos visto que el margen de fase es lo que podríamos girar el sistema hasta tocar el -1, y esto lo da pues la intersección con el punto de módulo 1, el ángulo hasta 180 grados, que se ve aquí en el Bode o aquí en el Nyquist, ¿vale? Y el margen de ganancia es cuánto deberíamos ampliar el punto en el eje real negativo hasta tocar los 0 decibelios, de manera que eso se convertiría en el -1. Y se ve aquí en el Bode y se ve aquí en el diagrama de Nyquist, este punto ampliado. Estos márgenes son unos indicadores de robustez que fueron utilizados para intentar averiguar si un determinado regulador diseñado, con el método que fuera, tenía unas probabilidades razonablemente altas de funcionar bien en la práctica, y eso era pues si los márgenes eran suficientemente grandes. Los detalles de todo eso no son objetivo de este vídeo. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.